Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Igualmente, Mano, bienvenida. Igualmente a todos. Buenas tardes igualmente en el chat. Bienvenidos a todos. Ya somos 51 en este momento. Vamos a dar unos segundos más. Cuando sean las 6 de la tarde comience la clase. Nuevamente, gusto saludarles a todos. Buenas tardes. Igualmente en el chat. No olviden colocar su nombre completo, el número de carnet. Vamos a dar unos segundos más y comienza la clase. Buenas tardes. Bueno, vean compañeros, qué gusto saludarles. Buena tarde a todos, siendo la hora establecida para el inicio del curso. Doy inicio con la presencia en este momento de 80 compañeros. Bienvenidos a todos, buena tarde. Vamos a continuar con lo que veníamos desarrollando desde la primera clase. Como ustedes recordarán, estábamos tratando los conceptos jurídicos fundamentales, estableciendo en ese sentido como ese elemento básico que no puede faltar para poder comprender nuestra ciencia del derecho. Dentro de ese elemento analizábamos la última clase, lo que era la parte formal, la norma jurídica y su estructura. Les decía y les recuerdo, cuando ustedes escuchen dentro de cualquier ámbito del derecho, cualquier rama del derecho, la formalidad o la parte formal del mismo, siempre refiere a un proceso, siempre refiere a una serie de etapas, siempre refiere a elementos esenciales que no pueden dejar de existir o en su defecto, si lo hablamos en un sentido práctico, a documentos necesarios para la realización y creación del derecho. Posteriormente hablábamos acerca de los aspectos materiales y les decía, queridos jóvenes, que es un pequeño resumen de todos los temas que en adelante vamos a ir viendo para que podamos comprender en este caso ese concepto jurídico fundamental. Bueno, luego de ello, ya esta diapositiva, en este caso únicamente quedó consignada, platicamos un poco de ella, no avanzamos mayormente y con esa diapositiva inicio nuevamente. Como lo hemos venido analizando, queridos jóvenes, la norma jurídica cuando establecíamos en el semestre pasado, veíamos que como regla o como aspecto general, una norma es una regla de conducta. En realidad, por eso es que proviene de ese tronco común, que son normas sociales, porque son normas de convivencia social. Existen y son creadas en sociedad con un fin determinado, en muchas ocasiones, para la consecución de un bien común. Dentro de ese aspecto encontramos y pudimos analizar el semestre pasado lo que eran las normas religiosas, las normas morales, las normas jurídicas, sobre todo, que le dimos mayor importancia. Y a partir de ahora, como les dije en la última clase,
nos vamos a dedicar específicamente a la norma jurídica, que es la que en este caso nos atañe en nuestra ciencia y que tiene un elemento esencial para poder distinguirla de las normas, de otras normas sociales, el cual es su consecuencia jurídica. Pero vamos a ver en este caso a qué se refiere. La norma jurídica, por disposición en este caso general, es una regla de conducta. Impone derechos y también en este caso obligaciones. Y dentro de la misma es establecida dos elementos o la estructura de la misma, un supuesto jurídico y una consecuencia. El supuesto jurídico es lo que puede ocurrir. Como aquí lo dice, también en otras legislaciones, en este caso, toma el nombre de hipótesis normativa. Si ustedes, por ejemplo, leyeran aquellos jóvenes autores mexicanos o autores argentinos, ellos en este caso utilizan mucho este término, el término hipótesis normativa. Nosotros en nuestro derecho estamos más acostumbrados al tema, al concepto supuesto, lo que puede ocurrir. Y también luego, dentro de esa estructura está la consecuencia. Esto es lo que la hace ser distinto. Si ustedes analizan las demás ciencias sociales, como son las religiosas o las morales, no tienen una consecuencia jurídica. El incumplimiento o el cumplimiento de las mismas simple y sencillamente es potestativo. No lleva una sanción, por decirlo de esta forma. Como les digo, también toma el nombre de disposición. En realidad, ese concepto de disposición o esa otra forma de denominarlo realmente es utilizado mucho en el derecho uruguayo. La verdad es que el derecho mexicano, argentino, que depende mucho del derecho latinoamericano y que influye mucho en nuestras normas jurídicas, sí le denomina consecuencia jurídica, ¿verdad? Entonces, en realidad el tema disposición, solo que en algún momento leyeran un libro de algún autor uruguayo, sí les denomina disposición, ¿verdad? Ahora bien, nuestro derecho guatemalteco en realidad utiliza ambos términos. Si ustedes posiblemente han escuchado una disposición jurídica, ¿verdad? Pero hay una, en este caso, confusión, porque tiende a establecer en este caso una obligación, pero proviene de esa dualidad, se podría decir, de términos que se utilizan en las formas de sinónimo, ¿verdad? Pero, como les digo, en realidad, para hacerlo sencillo, la forma correcta o sencilla de denominarlo sería la estructura de la norma jurídica, un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. Eso es posiblemente para que comprendamos la más aceptada. Yo les decía, y esto es, por ejemplo, la semana pasada en la clase les compartía de que vamos a comenzar a utilizar ciertas normas jurídicas, ciertas leyes, y yo les pedía que una de las primeras fuera en este caso el Código Civil, ¿verdad? Para los que no, en este caso estuvieron la primer día de clases, eh, dentro del curso vamos a utilizar varias leyes. La primera que vamos a utilizar es el Código Civil y sí les pido encarecidamente que tengamos la ley física, ¿verdad? En este caso, si regresáramos en este semestre presencial, yo no voy a dejar ingresar ningún dispositivo móvil, tableta, al examen, nada más que si fuera necesario su ley, ¿verdad? Escrita, nada más. Entonces, por favor, para utilizarla. Igualmente, me ha sido más práctico en ocasiones colocarle aquí el artículo y es una pequeña prácticamente transcribirlo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Y si en algún momento no tuvieran o no entraran alguna de las clases, pues cuando ya tengan copia de las diapositivas, poder ahí auxiliarse de esa, por lo menos de ver el artículo, que realmente les digo, no es como tener el análisis, pero por lo menos ya poderlo leer. Vamos a esto. Llegamos a un punto muy importante. La ley en realidad es objetiva. La ley no puede aplicarse si no es llevada a la realidad. Y la consecuencia jurídica únicamente se aplica cuando se ha cumplido el supuesto. Hablemos en la clase, los 93 que estamos reunidos el día de esta tarde.
de donde se encuentren, algunos posiblemente todavía siguen en su trabajo, algunos van de regreso a su hogar, en su vehículo, en el transporte público. Algunos me van escuchando, estoy seguro que en su motocicleta, que les pido que tengan mucha precaución, porque hay ocasiones en las cuales de repente se les activa el video y ahí veo que van escuchando. ¿Verdad? Entonces, donde se encuentren, vamos a partir de esto. Muchos de ustedes posiblemente aún se encuentran solteros, ¿no? Posiblemente tienen una relación de hace algunos años o acaban de iniciar una relación con una pareja, o en su defecto pues ya han contraído matrimonio y también algunos otros pues ya se han aburrido del matrimonio y están en proceso de divorcio, ¿verdad? Vamos a esto. Hay ciertos elementos muy importantes al establecer qué es el matrimonio. Yo siempre lo he dicho. En nuestro país, lamentablemente, aún somos un país demasiado conservador, un país que todavía no damos la pauta, ¿verdad? En esa libertad que la persona requiere ante el derecho para la decisión que toma. Es más, la parte conservadora también depende mucho de la parte religiosa, que en nuestro país aún en este caso pues es muy fuerte y preponderante. Yo les digo, en este caso, y se los comento, los que me conocen, se los he comentado en varias oportunidades, pues yo me formé en un hogar católico. Mi abuela en ese sentido me guió en la religión católica, es más, me llevó a la iglesia desde muy pequeño, fui monaguillo, ayudaba al sacerdote en la misa, y yo estaba contento en donde yo me encontraba. Conforme fui creciendo, en este caso me fui dando cuenta de ciertas situaciones que, pues simple y sencillamente, con la comprensión que uno va teniendo, pues no es que le vaya cambiando el pensamiento, pero va teniendo un poco más de análisis y comprensión de la situación. Luego, cuando ya estudié todo lo acontecido en la historia humana, pues también es de decir que en este caso reconozco mucho el valor que tuvo, por ejemplo, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, al reconocer, ¿verdad?, las grandes masacres que en nombre de la Iglesia Católica se hicieron, sobre todo en el tema de las cruzadas. Entonces, vean, yo les digo, yo, o sea, soy creyente, fiel católico, tampoco les voy a decir que estoy todos los días en la iglesia porque sería mentirles, ¿verdad? Pero, pues sí, en este caso intento hacer una adecuación de mi comprensión religiosa al aspecto jurídico. Y les digo, sí, soy bien claro, los que me conocen en ciencia política y el semestre pasado en introducción al derecho uno lo dije, no hay que mezclar ni la política ni la religión, son dos cosas que no deben mezclarse, y mucho menos en este caso ya eso inmiscuirlo en políticas públicas. Son dos cosas distintas, son dos cosas totalmente distintas. Al fin de cuentas, el tema religioso es por fe, por creencia, que cada persona de forma individual tiene. ¿A qué voy con esto? Nuestro país aún todavía no tiene la capacidad de discusión con temas que ante la sociedad son muy sensibles. El tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. El tema, el tema en este caso del aborto, es otro tema muy delicado. El tema de la orientación sexual en las escuelas, en los institutos, en los colegios, por ejemplo. Entonces son temas que aún, ¿verdad? Eh, Partiendo de la idea de la libertad individual en nuestro país, pues todavía no es factible o que pueda ser en este caso analizado. ¿A qué voy con ello? Vean, este es de cerrar los ojos y que no querer ver nuestra realidad. En nuestra Guatemala ya no hay una familia tradicional. O sea, esa de la familia tradicional, si nosotros nos vamos a años 50, 40, 30, 20, pues en este caso había papá, mamá, hijos, ¿verdad? Pero ahora, o sea, si ustedes mismos lo pueden analizar en sus familias, posiblemente está solo papá con sus hijos, mamá con sus hijos,
o en su defecto los dos padres han tenido que emigrar para buscar una mejor, un mejor trabajo a algún país extranjero y los niños se quedan al resguardo de un tío, de un abuelo, de una abuela, ¿verdad? Ahora bien, es decir también que en este caso eh, existe aún, ¿verdad? Existe aún gran cantidad de personas que aún mantienen esa actitud de la familia tradicional, padre, madre e hijos, ¿verdad? Y también es de decir, queridos jóvenes, que en la actualidad hay parejas, en este caso, que son del mismo sexo, ¿verdad? Que han tomado la decisión de, pues, iniciar su vida de esta forma y que si ustedes lo analizan en un sentido sencillo y práctico, pues esas son las familias que están en la actualidad en nuestro país, ¿verdad? Ahora bien, eso es un aspecto social, se podría decir. Vamos al aspecto legal. Siempre me han preguntado, yo les he ratificado y les vuelvo a insistir, que en Guatemala no se ha hecho ninguna reforma que permita el matrimonio igualitario. ¿Mm? El artículo 78 es muy claro al tener la hipótesis. Y la hipótesis ahí se los coloco si ustedes quieren ver en color azul. Hombre y mujer se unen legalmente, ¿no? Lo que hay que ir sacando de nuestra mente, yo entiendo que a veces es difícil, es no mezclar situaciones religiosas, porque lo legal con lo religioso no es correcto mezclarlo, ¿verdad? Por esas mezclas que existen, ¿verdad? En este caso, nuestro país se encuentra en situaciones no ideales para nuestro desarrollo y que pues nos han traído desde hace 8 o 12 años a las situaciones socioeconómicas y tanto individuales como colectivas que en este momento nos encontramos. Bueno, vamos a esto. Yo tengo conocidos, ¿verdad? Que en este caso están viviendo en parejas del mismo sexo, ¿verdad? O sea, algunos colegas, ¿verdad? Que tengo conocidos colegas que viven con su pareja del mismo sexo, ¿no? Parte alguna, una conocido dentro de la familia también igualmente, ¿verdad? O sea, se reunió con su pareja del mismo sexo y, o sea, vamos a esto. Yo respeto como jurista la libertad que cada uno tiene. Pero es de decir que nuestro país no ha hecho ninguna reforma para permitir el matrimonio. La unión en este caso, que al fin de cuentas serían dos personas solteras viviendo juntas, que eso es, ¿verdad? Pues eso tampoco se puede en este caso prohibir. A pesar de que de lo que digan en ese sentido los aspectos religiosos, vuelvo a insistir, son cosas facultativas. Cada quien decide cómo vive su vida y hay que respetarla. Es más, otros ordenamientos jurídicos han avanzado aún más en ese sentido de la libertad individual que cada uno tiene de su decisión. Y por ejemplo, sin ir tan lejos, México, Costa Rica han aprobado el matrimonio igualitario. Otros estados, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, en algunos de los estados igualmente es permitido. Pero vamos a esto, o sea, vamos a la parte legal. Si ellos quieren contraer matrimonio, en Guatemala no es factible. El artículo 78 es claro. Es más, me han preguntado, miren, habrían que modificar varias leyes, pero una de las leyes principales en este caso sería el Código Civil, artículo 78, quitando esa parte y estableciendo, es una institución por el cual personas se unen legalmente. Ya solo con colocar personas ahí, me da un cambio tan sencillo pero tan significativo a la vez, se entendería que se permitiera en ese sentido. Pero no, en Guatemala no. En este caso, yo les digo, ni siquiera puedo creer que en un futuro próximo pueda haber una discusión de este tipo. ¿Verdad? O sea, ni en 4 ni en 8 años todavía está muy enraizado esa costumbre tradicionalista en nuestro país. Realmente posiblemente se comience a analizar. Bueno, y esto es una de las partes del tema del análisis. Pero si quieren contraer matrimonio, pueden ir a otro país. Pues se van a casar a México, se pueden ir a casar a Costa Rica, se pueden ir a casar a Estados Unidos, algún estado que lo permita. Porque ahí el supuesto jurídico, ¿no? Sí permite la relación y unión legal entre parejas del mismo sexo.
¿Qué sucede cuando van a venir a Guatemala? En Guatemala, en esos países y en esos estados, les van a extender una certificación de matrimonio. Pero esa certificación de matrimonio no se puede registrar en nuestro país. Existe en ese sentido no es una negativa en ese sentido, sino que no hay esa amplitud jurídica para que se pueda inscribir un matrimonio que ante la ley guatemalteca no es factible. Entonces, ¿qué ocurre? En esos lugares se casan, le dan su certificación de matrimonio, pero aquí en Guatemala no lo pueden inscribir, ¿no? Son personas solteras, por decirlo de esta forma. Y así, en este sentido, si no cambia la ley, seguirán siendo, aunque vivan una relación, porque al fin de cuentas es una relación de hecho, pero no se puede ni declarar, ni mucho menos en este caso regular jurídicamente. ¿Por qué? Porque el supuesto es claro, hombre, mujer, ¿no? Es lo mismo que dijo, miren, por ejemplo, aquí en Guatemala tendríamos que hacer realmente temas que son de mucha discusión, de mucho análisis. El tema, miren, antes de llegar al tema del aborto, ¿no? El aborto es otro tema realmente bastante delicado y muy, con demasiado tabú a poderlo, ¿qué les digo? O sea, ni siquiera intentar platicarlo, menos llegar a una conciliación en ese sentido. Pero, por ejemplo, el tema de la educación sexual, ¿no? Vamos a esto, o sea, debería iniciarse de una u otra forma una estructura programática de educación sexual. Estamos ante una sociedad guatemalteca de un alto índice de embarazos de menores de edad. Y generalmente, en ocasiones, simple y sencillamente es el puro desconocimiento, ¿no? El puro desconocimiento. Pero vamos a esto, o sea, ni nuestras autoridades, ni en un sentido general la sociedad aún pone de manifiesto esta situación. Entonces, ese supuesto no puede llevarse a cabo. Por tal motivo no está regulado. Entonces, vamos a ello. Cuando nosotros establecemos, perdón, queridos jóvenes, supuestos, es porque ha habido un acuerdo social para regularlos. Si existe lo que la ley prevé que puede ocurrir, evidentemente es porque en la sociedad hubo un acuerdo sobre esa condición, sobre ese hecho. Es el mismo caso, queridos jóvenes, con el tema de los delitos. El otro año, cuando estén ustedes en Derecho Penal 1, van a darse cuenta que en realidad el delito es un reproche social. Es un reproche social que se realiza de la sociedad en contra de una actitud. Ese reproche se hace porque si se permitiere ese hecho, ese acto como tal, ¿qué sucedería? No lograríamos como sociedad nuestros fines. No lograríamos en este caso el bien común. Yo les decía, sí, lástima que no estamos en presencial, pero lo hacía en este caso como un tema gráfico. Vean, por ejemplo, si algunos compañeros que estaban enfrente de la cátedra, venía yo y, vea compañero, mire, ¿qué pensarían ustedes si vengo yo y me bajo de la cátedra y comienzo a golpear a su compañero? Les decía que estaba ahí enfrente. En primer lugar, el compañero era más alto que yo, no se iba a dejar, se comienza una pelea, y todos así sorprendidos qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Imagínense, yo vengo y me enojo, saco un cuchillo y se lo inserto en el estómago. O sea, a todas luces es una conducta extraña, no natural, con un impulso delictivo. ¿Y qué ocurriría? Si el derecho no impide esas conductas, ese reproche, esa actitud, cualquier persona lo puede hacer. Yo se lo digo, y ustedes háganse ahí donde estén y pónganse la mano en la conciencia y analicen. ¿En cuántas oportunidades no han llegado a enojarse a tal grado de realmente querer lastimar o tirar un golpe a alguien? ¿No? Como, vean, hasta Jesucristo lo decía,
Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que todos en nuestra vida, ¿verdad? Todos en nuestra vida, en algún momento de enojo, en nuestra mente ha sucedido. Que vamos a esto. Y lo que les decía al inicio, el derecho no puede juzgarlos por lo que piensen hacer, sino por lo que hagan. Entonces, es muy distinto pensarlo a realizar el acto. El supuesto está creado sobre lo que se hace, no sobre lo que se piensa. Ahora bien, y entiendan, por ejemplo, en el caso penal, también puede ocurrir que haya una tentativa, que iniciaron a cometer las fases del delito, pero por X o Y motivos no lograron hacerlo. Es una tentativa. Inicia a realizar el acto, pero no lo concluye. Pero ya tomó, en este caso, esas actitudes prácticas reales para realizarlo, para llevarlo a cabo. Los supuestos jurídicos generalmente versan sobre hechos realizados. Vamos a esto y regreso con el tema que estaba tratando. En el tema del matrimonio, los que ya estamos casados, por ejemplo, ¿verdad? Nos aplica lo que establece el Código Civil en relación a derechos y obligaciones que devienen del matrimonio. Cuando ustedes, en este caso, estén graduados, queridos jóvenes, yo siempre se los he dicho, y que los digo, se los he dicho desde el primer semestre, de las primeras, tal vez de los primeros trabajos que vamos a tener como juristas, como abogados, como notarios, generalmente trabajamos más como notarios que como abogados. Es muy poco, realmente solo conozco a un colega, un gran amigo, que bueno, ni al día siguiente, la tarde, o sea, él se juramentó en la mañana y en la tarde ya fue a cubrir una audiencia. Eso no es muy común, ¿no? No es muy común que suceda. ¿No? Ya en la tarde fue a cubrir una audiencia. Normalmente lo que va a suceder es que cuando estemos graduados nos pidan realizar documentos públicos, por ejemplo, una legalización de DPI, una legalización de firma, y uno de los más comunes, autorizar un matrimonio, ¿verdad? Vean y cómo cambian las situaciones. Vamos a esto. Y por eso les digo el artículo 108 al 112. Inicialmente, cuando yo estaba estudiando, aún se permitía el matrimonio entre menores de edad. Ese supuesto jurídico fue, en este caso, simple y sencillamente reformado y ahora se establece que únicamente los mayores de edad, 18 años en adelante, pueden contraer matrimonio. Bueno, partiendo de la idea en este sentido, cuando ustedes realicen el acto de matrimonio, o sea, lo primero que tienen que hacer en ese sentido es leer, ¿verdad? Leer el acta. Y en el acta van a dar lectura también al artículo 108 al 112, que son los deberes y obligaciones que todo aquel contrayente debe conocer y debe aceptar. Por ejemplo, cuando hago algún matrimonio, ya hace rato que no hago un matrimonio, pero eh, yo siempre hacía relevancia al artículo, en este caso, en el que establece el apellido de casada de la mujer. ¿Qué ocurría? Yo siempre se los he dicho. No, cuando son derechos, en ese sentido es la decisión voluntaria si lo quiere hacer o no, cuando son derechos. Y vamos a esto, y les decía yo, si toma la voluntad de ejercer ese derecho, lo va a hacer. De lo contrario, no. El utilizar el apellido del esposo es para la mujer. Es un derecho, no una obligación. ¿Ya? Vamos a esto. Asimismo, por ejemplo, como las cargas económicas. Entonces, esos deberes y obligaciones del artículo 108 al 102 del Código Civil son consecuencias jurídicas de haber cumplido el supuesto de contraer matrimonio legal, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los que son solteros no tienen esa obligación, ese derecho del matrimonio, porque no lo han realizado. Cuando lo llegan a realizar, entonces sí, pongan atención cuando les den lectura de sus artículos a qué se están sometiendo y qué garantía tienen, ¿no? Insisto, miren, realmente yo lo digo, casarse es bien, bien fácil, ¿verdad? O sea, realmente se contrata un notario o se va a la municipalidad y es un acto que no dura más de unos 40 minutos en realidad, ¿no?
El divorcio no lo puede hacer cualquier persona. El divorcio es un procedimiento jurisdiccional. Solo un juez puede hacer el divorcio. Y vean las grandes diferencias. El tema del divorcio voluntario con el divorcio ordinario son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Las formas en las cuales se plantea el divorcio es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, voy a esto. Cuando hablamos de supuestos jurídicos, es porque hay un consenso social sobre un hecho. Ya en la sociedad ha llegado a ese consenso de establecer este hecho se va a normar. Estamos de acuerdo. Vamos, pongo otro ejemplo ahorita por la situación que está en nuestro país, el tema de la basura, ¿no? El tema de los desechos que en este caso ahora, según la ley, deben ser clasificados. Vean, 2 años han pasado desde que se aprobó y se sancionó esa ley, se fue publicada y daba la pauta, daba ese vacatio legis, si ustedes recuerdan ese término, para que se impulsaran los programas de educación y se diera arranque a esta clasificación de basura. Bueno, estamos, ¿qué? 15 días, más o menos, de iniciar esa vigencia y ya ustedes han escuchado que los alcaldes en reunión de asociación de alcaldes han solicitado al presidente Yamatei que se les dé una prórroga nuevamente otros 2 años. Bueno, Neto Brand, por ejemplo, ¿verdad? El alcalde de Misco, hace algunos días eh, o sea, presentó un amparo, por ejemplo, ¿verdad? Sobre ese aspecto para que no se, que se deje en suspenso, ni siquiera en suspenso temporal, se deje en suspenso prácticamente de forma definitiva. Bueno, y ahí, ahorita voy a leer el chat, no lo vi, perdone. Eh, Hoy estaba viendo, en este caso, un tuit hace unos media hora, 1 hora más o menos, que la Asociación de Recolectores de Basura, ¿no? Está amenazando con un paro, ¿verdad? Si el Ministerio de Ambiente no pone una mesa de diálogo para este tema. Bueno, vamos a esto. Miren, nuestro país, lamentablemente, cuando se intenta hacer un orden sobre aspectos, siempre hay mucho rechazo. No estoy hablando del tema ahorita de la basura. Vean, yo decía a sus compañeros el semestre pasado, el tema del seguro contra terceros, ¿no? Era una disposición que a todas luces, aún estamos en este caso atrasados en nuestro país, porque ya no les digo de países industrializados o avanzados, países por ejemplo como El Salvador, Costa Rica ya tienen dentro de su legislación esta condición en la cual eh, prácticamente regula que todo transporte público deba obligatoriamente tener un seguro si en ese caso, pues, por ejemplo, hay un hecho de tránsito. Pero, ¿qué sucede? Miren, aquí en nuestro país, miren, a cada momento hay un hecho de tránsito, ¿no? El transporte público, miren, si ustedes hacen un análisis hace algunos años, con el tema de los medidores de velocidad fue otro problema, ¿verdad? O sea, a nosotros como sociedad no nos gusta el orden, ¿verdad? Por eso es que hay tanto desorden en nuestra sociedad. Porque cuando queremos hacer un orden, o se intenta hacer un orden, siempre hay un rechazo mayoritario, ¿verdad? Y ahora está en el tema, por ejemplo, el tema de la basura. Y es un tema que, miren, si no se, o sea, tarde o temprano, o sea, lo que no entendemos, tarde o temprano, es que si no lo hacemos nosotros, lo van a tener que hacer nuestros hijos. Y si no lo hacen nuestros hijos, nuestros nietos. Y si no, ni nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos posiblemente ya no haya ni siquiera un mundo donde hacerlo, ¿verdad? Ya no haya un mundo donde hacerlo. Esto es un proceso que tenemos que tener una conciencia. Al fin de cuentas, es un derecho humano, ¿no? El derecho al medio ambiente es un derecho humano. Pero nosotros mismos como sociedad nos estamos vedando ese derecho, ¿no? Voy a leerle el chat en este momento. Perdonen. Sofía dice que su jefe no le ha dicho nada. No, es que a ellos no les conviene. En primer lugar, ¿verdad? Se tiene que implementar, vean, o sea, se va a clasificar, pero aquí en Guatemala, ¿dónde hay, en este caso, centros que van a reciclar? Realmente habrán muy pocos, ¿no? Habrán muy pocos.
los recogedores de basura realmente o sea, clasifican la basura, pero porque al fin de cuentas es un negocio en algún momento el tema del plástico y todo. Pero no hay ese proceso ideal que en estos 2 años se tuvo que implementar, ¿verdad? Gracias, Sofía. Marlon, y eso que admitieron que había sanciones. Sí, el tema, por ejemplo, pasa, yo estaba leyendo más o menos, y vamos a esto. El tema puede iniciar con una sanción económica, que sería en este caso una sanción administrativa, ¿verdad? El tema del delito aún en ese sentido podría, no hay, en derecho penal no hay analogía para buscar una forma similar a las actitudes, por ejemplo, como un delito contra el medio ambiente, pero idealmente sería iniciar una sanción administrativa. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, jóvenes, si ustedes saben, cuando se impone una sanción administrativa por alguna violencia contra un animal, ¿verdad? Contra un perro, contra un gato, ¿verdad? Se les colocan sanciones administrativas, sanciones de 10,000 quetzales para arriba. ¿Verdad? Si no me equivoco, la sanción primaria que estaban establecidas eran 3,008 quetzales, ¿verdad? La primera sanción, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero vamos a esto, o sea, realmente yo he visto y comencé a ver publicaciones porque, miren, al fin de cuentas, como dicen, el algoritmo ahí en las redes sociales es o sea, tiene tanta inteligencia artificial que si uno comienza a ver ciertas noticias, comienza a aparecerle de lo mismo. Y comenzaron a aparecerme en este caso ya publicaciones de ciertos centros plásticos donde están haciendo hasta el combo de los 4 botes de basura ya diseñados específicamente para la distribución de la misma. Vamos a esto. Es una muy buena disposición, ¿verdad? Pero lo que no analizan es la situación en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Vean, hay lugares dentro de nuestra República de Guatemala donde ni siquiera hay, en este caso, drenajes formales. Canalizan todos los drenajes de la casa a una corriente de un río o a un lago, pues, ¿verdad? Entonces, lo que creo es que lo que nos falta es esa capacidad de análisis, de discusión, de aceptación, ¿verdad? Sin ir tan lejos, jóvenes, el tema de la educación vial es otro gran problema, es otro gran problema, ¿verdad? Gracias, Marlon. Seleni, hasta este año les dio pena capacitar a las personas sobre producción limpia. Y la verdad es que les digo, o sea, hacía hace algún tiempo veía uno de siempre estos videos que al fin de cuentas aparecen y realmente nuestros abuelos, creo que tenían mejor conciencia sobre el medio ambiente que nosotros mismos, ¿verdad? El tema del vidrio, ¿verdad? Por ejemplo, la leche. Yo todavía conocí en mi casa, mi abuela me enseñó donde llevaban la leche en botellas de vidrio, ¿verdad? Eso olvídense, ¿verdad? Eso ya no existe, ¿verdad? Entonces, poco a poco creo que tenemos que tomar esa conciencia nuevamente que es el lugar donde vivimos. ¿Ah? Miren, yo les soy sincero, he intentado preguntar a varias personas expertas del tema cuánto tiempo todavía tiene el vertedero de la zona 3 la capacidad de recibir basura. Si ese vertedero llega a su límite, ¿cuántos años? 10, 15, 20 años. Miren el que está en Villanueva, ¿verdad? Eh, Vamos a esto. O sea, ya tenemos que, y es que son tantas cosas, pero por algo hay que iniciar. Son tantas cosas. Comenzaríamos a hablar hasta de las carreteras, el impuesto de circulación, que espero que tengan conciencia de que ya nos faltan algunos días para poderlo terminar de pagar, sin multas, sin moras, ¿verdad? Pero duele pagar ese impuesto de circulación cuando uno sale a la calle, cae un hoyo y sale de otro y se vuelve a caer en otro. Entonces, vamos a esto, hay muchas cosas. O sea, pasaríamos aquí, te lo digo, hablando horas y horas de ese tema y de varios temas, pero insisto, o sea, las hipótesis normativas se dan y se llevan a cabo cuando hay un consenso social. Cuando no existe ese consenso social, nos encontramos en lo que estamos en este momento, ¿verdad?
inconformidades a diestra y siniestra, ¿no? Selene nos dice, y las captaciones están dirigidas a un grupo muy pequeño de personas. Sí, no solo eso, sino que miren, insisto en el caso de nuestra educación, ¿verdad? Nuestra educación, ¿verdad? Tarde o temprano tenemos que educarnos, jóvenes. De una u otra forma tenemos que educarnos, ¿verdad? Yo se soy sincero, es una muy buena discusión el tema de la clasificación de la basura, pero soy muy escéptico en este momento. Soy muy escéptico, ¿verdad? Porque en nuestra casa podemos, aunque no esté vigente la disposición, la suspendan temporal, comencemos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Al fin de cuentas, yo siempre se los he dicho desde el semestre pasado, eh, si nosotros cambiamos, hacemos cambiar a nuestra familia y esa familia va a hacer cambiar a Guatemala, ¿no? Yo insisto, yo tengo la fe y por ello guardo esa esperanza de que mi hijo, por ejemplo, vea una mejor Guatemala de la que yo vi. La misma esperanza que guardaba mi padre, por ejemplo, ¿no? Mi madre. La misma esperanza que ellos guardan, que me enraizaron a mí, tener esa esperanza en la mejor Guatemala, lo mismo quiero para mi hijo. Y estoy seguro que ustedes también, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos en este mundo, en esta, en esta, en esta República de Guatemala, en este país, para, para ir peor, es para mejorar, para reformar lo que ya se ha venido dando de forma equivocada. Yo les decía, los que estuvieron conmigo en ciencia política, para mí, para mí, iba a ser una sorpresa lo de Bernardo Arevalo. Iba a ser una sorpresa, ¿verdad? Y pues al fin de cuentas, eso es, me toca, ya tengo tema del otro año en ciencia política, de la discusión del tema en ese sentido del fenómeno político que ocurrió en las elecciones generales, ¿verdad? O sea, la población no estamos en ese punto que nos den a tol con el dedo, creo yo, ¿no? La educación poco a poco ha ido cambiando nuestra percepción, ¿no? Bueno, como les digo, el tema del supuesto es porque puede ocurrir, debe ocurrir, ¿no? Debe ocurrir. Les digo, por favor, todavía no he terminado la clase, pero si no se me va a olvidar, pues lo coloqué aquí. En el libro del licenciado López Mayorga, hay una clasificación sobre supuestos simples, compuestos, dependientes e independientes. La misma clasificación la recoge también el licenciado Leonel Bautista en su libro y pueden utilizar cualquiera de los dos libros para poder leer esta clasificación. Si no tienen ninguno, pues en internet pueden descargar cualquier libro de introducción al derecho 2, y darle lectura. O en términos generales, de un libro de derecho, parte general, así lo pueden buscar. Les va a aparecer varios libros, normalmente aparecen de dos. Los más cercanos es que les aparezcan, como estamos en Guatemala, de Guatemala y varias universidades del país. Yo les recomiendo que busquen en la UNAM de México, ¿verdad? Ahí les va a aparecer como 3 distintos libros y pueden encontrar esta clasificación, ¿verdad? Esto lo que necesito es para ampliar nuestro conocimiento sobre los supuestos, cuando hay un supuesto simple, cuando hay un supuesto compuesto, cuando hay un supuesto dependiente, cuando hay un supuesto independiente. Aún así, de todas maneras, para que no quede esa duda, yo siempre en clase lo vuelvo a explicar y los vamos a ir analizando. Pero, como les digo, lo que necesito es que quieren dar más de ustedes, puedan dar lectura y poder comprender aún más estos supuestos de una forma sencilla. Bueno, vamos con los supuestos simples. La verdad es que no vamos a tomarnos el tiempo de ir analizando todas las leyes y viendo si el supuesto es simple, si el supuesto es complejo, si hay un supuesto dependiente, si hay un supuesto independiente. Realmente no nos vamos a tomar el tiempo para eso. Es más, no tiene un objetivo realmente como tal. Pero lo que sí necesito es que sepamos identificar con los requisitos, las partes fundamentales cuando
es un supuesto simple o un supuesto complejo, ¿verdad? Vamos con Nancy y en el tiempo que leo el comentario de Nancy en el chat, está habilitado su micrófono, queridos jóvenes, igualmente la mano, si alguien quiere dar una participación o una duda, con todo gusto es el momento. Voy a dar lectura a lo que nos colocó Nancy. Levanta la mano y toma la palabra, con todo gusto le escuchamos. ¿Estamos bien? Si no, solo leo el de Nancy. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ok, bueno, voy a leer el comentario de Nancy, creo que todos lo tienen ahí en el chat, pero me parece muy interesante. Dice, a mí el que me dio una cátedra de reciclaje y conciencia sobre el tema fue mi hijo, hijo adolescente. Y él clasifica todo y nos hizo hacer conciencia sobre el tema. Vean. Y vean, gracias Nancy por su comentario. Lo interesante sería, ¿verdad?, analizar con él, platicar con él, realmente quién le dio esa conciencia a él. Y posiblemente algún catedrático en su lugar de estudio, o también una iniciativa personal que tuvo, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? El tema de la clasificación. Nancy, bienvenida. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que fue por iniciativa propia. La verdad, a mí sí me asombró porque nosotros tirábamos todo y él, ustedes no entienden, ustedes porque ya van grandes, pero nuestras generaciones y las futuras, y peleaba mucho con nosotros y me dijo, él fue el que me dijo lo de la ley que se iba a aprobar y todo, y él me dio toda la cátedra sobre esto y la verdad sí me asombró mucho por la edad y por la conciencia que tiene esa generación y el punto se lo hice saber porque por lo que usted decía, porque al final igual mis abuelitos tenían más esa conciencia, en el caso de nosotros no tanto, ni mis papás, pero mis hijos sí tienen esa conciencia. Esta generación está teniendo más conciencia sobre el daño que le hacemos al medio ambiente. Gracias, Nancy. Sí, tiene toda la razón. Gracias por su participación, ¿verdad? Y sí, jóvenes, miren, como se lo digo, realmente o somos nosotros o van a ser nuestros hijos o nuestros nietos, si no, no va a haber mundo donde vivir, ¿verdad? O sea, realmente tenemos que analizar qué mundo, qué medio ambiente le queremos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Nancy. Vamos a esto. Ya que pues, en este caso ya no hay ninguna duda, ningún aporte, voy a continuar entonces. Vamos con los supuestos jurídicos simples. Realmente ustedes pudieran leer cualquier ley y se van a dar cuenta que hay complejos, hay simples, pero ¿a qué me refiero? Los simples es porque solo tienen una hipótesis, solo se considera un solo supuesto, ¿verdad? El artículo 123 del Código Penal establece comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. O sea, es un supuesto simple. Está estableciendo un acto realizado, ¿verdad?, sin que hayan otros actos adicionales. O sea, estamos hablando solo de un acto. Comete homicidio quien diere muerte a una persona, ¿no? Y esto me recuerda algo. Creo que ya por el tema, como tenemos que cambiar de clase, me recuerda algo y con ello voy a terminar. Vean, yo generalmente, si ustedes me conocen y los que me están conociendo, hago la referencia en los ejemplos que realizo a la vida cotidiana, a la situación actual de nuestro país y también inmerso dentro del mismo algunas situaciones que, por ejemplo, en nuestra vida usual podemos realizar, como el tema de ver películas. Hace algunos años había una película en el cual se juzgaba a personas que no habían cometido un delito, ¿verdad? Sino simple y sencillamente habían como que sabios, eruditos, eh, que veían el futuro y establecían quiénes iban a cometer un delito. Y entonces la policía los iba a apresar antes de que lo realizaran. La película se llama Minority Report o Reporte Minoritario. Estaba realmente, al fin de cuentas, como toda película de Hollywood, ¿verdad? O sea, sobre un tema fantástico, de una previsión de un futuro incierto. Pero, ¿qué sucede? A todas luces esto no es parte del aspecto penal. ¿Por qué ustedes no les pueden juzgar por algo que no han hecho?
sino por lo que van a hacer, ¿no? Por lo que ya iniciaron y están realizando. Por ejemplo, yo siempre se los he dicho, se los decía el semestre pasado, el violador, por ejemplo, el violador previo a cometer una violación, en su mente ya ha violado a la persona. Y algunos estudiosos de este tema dicen que no una vez, a veces hasta 10 veces. O sea, previo a cometer el delito, o sea, él se ha imaginado 10 distintos escenarios de cómo realizarlo. Pero eso es en su mente. Lo van a sancionar cuando lo realice. O cuando inicia, o sea, una tentativa, por ejemplo, de violación, de homicidio, que comenzó a realizarlo, pero por X o Y motivo ya no terminó de hacerlo, ¿no? Entonces, vamos al tema de los supuestos simples. Con esto me quedo por la hora. Solo va a haber una sola hipótesis, ¿verdad? Un ejemplo, al artículo 123 del Código Penal, ¿no? Doy el tiempo si alguien tiene alguna duda. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Entonces terminemos con la parte de nuestro nombre completo y número de carnet. Ha sido todo por hoy, queridos jóvenes. Qué gusto volverles a saludar. Éxitos nuevamente. Estamos en contacto. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la Buenas noches, tarde. licenciado Fernando. Feliz Buenas noche, noches. gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz Igualmente, noche, joven, Lick. buenas noches. Feliz Abrazo, noche, joven, buenas noches. Feliz noche, Lick. Igualmente, Feliz buenas noches. Buenas noches, igualmente. Feliz noche, Lick. Igualmente. Buenas Adiós. Feliz Adiós. noche. noches, nene. Buenas noches. Bueno. Adiós, mamá.